México acaba de firmar el TPP, prácticamente acabamos de firmar una anexión a los Estados Unidos. Dice Stiglitz, la trampa del libre comercio es que habla de libre circulación de las mercancías, de libre circulación de los capitales, para allá y para acá, un camino, una carretera de doble sentido, pero se olvida de decir que si fuera una verdadera globalización, también debería de estatuir y respetar la libre circulación de la mano de obra. Y eso no lo dice nadie, lo dice Stiglitz. La crítica la hace Stiglitz. No hablan de la libre circulación de la mano de obra. ¿Por qué? Porque si la mano de obra circulara libremente, entonces los salarios del mundo se tendrían que emparejar. En China o en México o en la Patagonia se tendrían que pagar los mismos salarios que en Estados Unidos, porque eso es lo que provocaría la libre circulación de la mano de obra, pero de eso nadie habla. Se habla de la circulación de mercancías y de capitales, pero México sigue pagando salarios de hambre mientras los obreros norteamericanos viven en mejores condiciones. Entonces, los tratados de libre comercio o tratados particulares de cooperación como el TPP no son más que argucias, no son más que chicanas, diríamos así, de carácter legal y económico, estratagemas para mantener el control y la plena libertad para explotar los mercados y para explotar la mano de obra y para invertir sus capitales en los países que menos se pueden defender. Entonces, ¿cómo nos afecta a nosotros eso? Nosotros, México, no tiene la libertad, esa es la verdad. No tenemos la libertad, no tenemos la capacidad de maniobra, no tenemos la autonomía, no tenemos la soberanía necesaria para reformar el modelo económico de acuerdo con los intereses de los mexicanos, de acuerdo con lo que los mexicanos, la problemática mexicana, las necesidades de los mexicanos están pidiendo a gritos. No lo podemos hacer. ¿Por qué no lo podemos hacer? Porque no nos dejan los señores que dominan al mundo. Desgraciadamente estas cosas no están a la vista de todos. Muchas de estas cuestiones revestidas de un lenguaje intencionadamente abstruso, intencionadamente técnico para que no las entienda el pueblo, pero en realidad no es más que lo mismo, vestido con otro lenguaje. Pues digo yo, desgraciadamente mucha gente no lo ve, no lo comprende, no puede darse cuenta de lo que está sucediendo. Pero lo cierto es que, independientemente de las palabras que se usen, los tratados de libre comercio y los últimos acuerdos de cooperación, como les están llamando, no son más que formas para garantizar que los países se van a mantener sumisos, que se van a mantener, digamos, abiertas sus fronteras para los intereses norteamericanos y que no van a poder tomar decisiones que no sean compatibles con los intereses de ellos. De tal manera entonces que nosotros, Antorcha, por ejemplo, venimos diciendo, en México hay problemas muy graves de pobreza, hay problemas muy graves de concentración de la riqueza, hay problemas muy graves de inequidad, hay inconformidad, hay ignorancia, hay insalubridad, hay hambre, hay falta de vivienda, hay falta de servicios. Y sin embargo vemos que hay riqueza, porque México no es de las últimas economías del mundo. ¿Qué se necesita? Se necesita que la renta nacional se reparta equitativamente. Se necesita que el gobierno se amarre los pantalones, hemos dicho, y que realmente instrumente políticas de reparto de la riqueza. De tal manera que combatamos la pobreza, combatamos el hambre, pero no con programitas asistenciales, ni con filantropía. Todas esas son verdaderos insultos, diría yo. Nosotros no somos limoneros,
No necesitamos ni filantropía ni limosna de nadie. Lo que necesitamos es un sistema económico racional, equitativo, justo, que entre todos hacemos funcionar, porque esa es la verdad. Y lo hemos sintetizado en 4 puntos que obviamente no son los únicos, es solamente la síntesis de la síntesis. Hemos dicho, una política fiscal progresiva, que paguen más los que ganan más, para que el gobierno tenga suficientes recursos y pueda atender las necesidades del país. Una vez que crezca la recaudación del gobierno, tiene que aplicarla a crear empleos. Allí donde la iniciativa privada sea omisa, o donde no alcance a cubrir la iniciativa privada, o donde lo que hace la iniciativa privada no sea en beneficio del trabajador, que entre el gobierno, que haga las inversiones respectivas, pero al final de cuentas que haya empleo para todos. Eso no lo puede hacer el gobierno si no tiene recursos. Tiene que elevar los salarios, hemos dicho nosotros. Tiene que elevar los salarios para que la gente tenga capacidad adquisitiva y no necesite ni de teletones ni de nada parecido para aliviar su pobreza, ni programas contra el hambre ni nada. El hombre no necesita que le regalen nada, solo necesita que lo dejen producir lo que él mismo va a consumir. Y ese es el papel de la sociedad y ese es el papel de la economía. Darle al individuo, a la familia, los instrumentos, las oportunidades para trabajar y producir lo que él necesita y para aportar a la sociedad también. Eso es lo que estamos pidiendo nosotros. ¿Y eso cómo se hace? Creando empleos, poniendo a trabajar a la sociedad, que es lo que hacen los chinos, que es lo que hicieron los chinos. Los chinos son el primer país que ha demostrado que la verdadera riqueza de un país son sus habitantes. ¿De dónde nace la riqueza de China? De los 1.300 millones de chinos que, digamos, grosso modo, generalizaciones al fin, todo el mundo trabaja y todo el mundo produce. Y ahí está el país que está produciendo riqueza. Nosotros tenemos un gran desperdicio de mano de obra. Tenemos mucho parasitismo social. No lo digo para molestar a nadie, lo uso porque no se me ocurre otra palabra mejor para decir que hay mucha población que no produce nada. Dependencia demográfica. Y que depende de los pocos que sí trabajan y que sí producen. Bueno, entonces decimos nosotros, necesitamos poner a trabajar a la población, pero eso implica darles trabajo. Sí, pero no solo trabajo. ¿Para qué se trabaja? Cualquiera lo puede contestar. Yo trabajo pues porque quiero vivir mejor. Como decía un viejo chiste, yo quiero trabajar como negro, pero para vivir como blanco. No trabajar como negro para vivir como negro. Entonces, si se crean empleos de mala calidad que no le resuelvan el problema a la gente, pues tampoco le estamos entrando al problema. Y finalmente, ¿qué decimos nosotros? La recaudación del gobierno tiene que gastarse equitativamente. Nosotros no decimos, es decir, no se le atiendan las necesidades de los capitales, de los productores. Evidentemente, también se tienen que cuidar esos aspectos, porque nadie, cuando menos hasta este nivel en que va la historia del país y del mundo, nadie se ha podido desarrollar sin la iniciativa privada, ni China, ni Rusia. Allí hay iniciativa privada. Afortunadamente muy productiva y muy cooperadora con el futuro, mejor dicho, con el bienestar nacional, pero hay iniciativa privada y muy poderosa. Entonces en México no podemos, pues ahora sí, como quien dice, inventar el hilo negro. Necesitamos que haya una iniciativa privada competitiva, trabajadora, productiva, y para eso necesita pues el apoyo del gobierno también. No hay discusión allí. Pero lo que ahora pasa es que solo a esa gente se le atiende en lo fundamental, mientras que al pueblo se le descobija completamente. Las cifras yo las he manejado y quizás ya sean un poquito viejas, pero las cifras aparecen en el libro del propio licenciado Peña Nieto. 32% del gasto del gobierno va para las clases altas y el 13% va para las clases bajas.
La desproporción así nada más en cifras, 32-13 es muy alta. Pero si nos ponemos a pensar cuántos son los de las clases altas y cuántos millones los de las clases bajas, está clarísimo que eso es un absurdo. Y sin embargo, eso es lo que está pasando. ¿Y qué es lo que dice Antorcha? Tenemos que cambiar esa situación. Pero es que, maestro, perdone que le interrumpa, pero en la medida en que nosotros pudiéramos reducir esa desigualdad social, en esa medida los intereses económicos de arriba se dicen afectados, molestos o lastimados. ¿Por qué? Porque entonces se reduce su capacidad de escogitación de mano de obra barata. En la medida que haya más desocupados, ellos logran neutralizar las demandas de derechos laborales y la demanda de mejores ingresos para los trabajadores. Hay tanta gente desocupada que le dicen al trabajador, ¿quieres emplearte? No hay, fíjate cuántos hay a tu alrededor compitiendo por el mismo cargo. Si quieres, te doy empleo, pero a este nivel de ingreso y no vas a armarme problemas. Entonces, por eso no les conviene tampoco el pleno empleo. Y luego sucede otro fenómeno, maestro, cuando menos así lo veo yo, que suponiendo que se incorporen al mercado de trabajo, por llamarlo en términos de economía libre mercadista, en la medida que se incorporan al empleo esas grandes masas de mexicanos, resulta que cuando empiezan a tener ingresos sus operaciones mercantiles, con tarjeta de crédito, con créditos de vivienda, con lo que sea, dado que el sistema bancario no solamente está privatizado, sino extranjerizado, entonces lo que el pobre trabajador, el pobre mexicano, la pobre mexicana gana y empieza a aportar a la masa económica, va en las utilidades, en las tasas de retorno de esos bancos, a España, a Estados Unidos, a Canadá, a Hong Kong, etcétera. Y entonces también la riqueza se va desnacionalizando, el producto del trabajo de los mexicanos, suponiendo que encuentren el empleo, se va desnacionalizando. Y luego otra cosa que usted señalaba con mucha tingencia, esa adicción que nos ha entrado por un libremercadismo a ultranza, legitimada por convenios que parecerían absurdos, ¿no? Con la modernidad cibernética, con la modernidad electrónica, con el uso de estas tecnologías de la era del conocimiento, la especulación se hace más rápido. Hay una gran velocidad. Por eso dicen que no nada más es la era del conocimiento, sino también la era de la velocidad. Si los capitales salen, se fugan, actúan, las operaciones se realizan en prácticamente segundos. Y entonces ese fenómeno de descapitalización o de falta de inyecciones para buscar el equilibrio que usted señala con mucho acierto, también se vuelven más difíciles, puesto que si encuentran que hoy en Turquía les es más rentable estos 300 millones de dólares que están aquí, los mueven en unos cuantos segundos. Y si sientan que aquí tiembla tantito en Tecomatlán, también se salen con una velocidad, con la velocidad de ¿cómo se llaman las BPS? La velocidad esta de no sé cómo se llaman las unidades de... No nos está ayudando tampoco la modernización tecnológica.